Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 4. La sala de adoración de los dioses. Cuando Rolando y yo hicimos nuestra tercera visita a la reunión de los adoradores de demonios, George nos informó que el sacerdote satanista estaría presente después de haber regresado recientemente de un viaje a los Estados Unidos. Él estaba bastante seguro de que el sacerdote nos vería con simpatía y que sin duda nos permitiría acceder a la sala de adoración a los dioses. Al entrar, nos presentaron a algunas personas y luego comenzamos a conversar con otras que vinieron a desearnos buena noche. Poco después el sacerdote vino, apretando las manos de las personas y dirigiéndoles algunas palabras, caminó lentamente hacia nosotros. Y cuando estuvo suficientemente cerca, George dijo: «Reverendo, me gustaría presentarle a estos dos caballeros». Hablamos con él por un momento e inmediatamente nos sorprendió con algunas cosas que dijo. Por ejemplo, cuando George comentó que nosotros habíamos servido en la marina mercante, el sacerdote mencionó los nombres de los navíos en que nos habíamos embarcado, así como algunos detalles que nadie más conocía. Debo admitir que esto nos impresionó bastante. Después se excusó y dijo que le gustaría tener una breve conversación con nosotros en algún otro momento de la noche. No solo sus palabras, sino también su presencia reflejaban un aire secreto y misterioso. Su mirada era penetrante, su cabeza calva, su voz era grave, profunda y de tanto en tanto la intercalaba con una sonrisa. Su estatura por sí sola era imponente, nos sobrepasaba. Yo diría que él tenía el mismo porte imponente del general Charles de Gaulle. Después de una larga sesión de testimonios a los dioses, el sacerdote de nuevo se juntó a nosotros en una conversación amigable. Dijo que los espíritus le habían dado mucha información sobre nosotros y le habían expresado el deseo de beneficiar nuestras vidas al concedernos grandes dones. Cuando la mayoría de la gente se había ido, nos invitó a visitar la sala de adoración a los dioses. Para que ustedes entiendan mejor cuán sorprendentes e impactantes serían para mí las revelaciones que estaba por recibir, debo describir las imágenes mentales que mi educación católica había inculcado en mi mente sobre el diablo y sus ángeles caídos. Durante mi infancia, los adultos me habían enseñado que el diablo y sus ángeles se encontraban en el infierno, en el centro de la tierra, con la tarea interminable de imponer diversos tipos de tortura a las almas de quienes murieron en un estado de pecado mortal. Los adultos describían a los demonios como criaturas mitad hombre, mitad animal, con cuernos y pezuñas que escupían fuego. En la adolescencia concluí que todas esas cosas eran ridículas y que probablemente era la invención de alguna mente muy hábil que durante los últimos siglos quiso tomar ventaja a los supersticiosos e ignorantes. Más tarde puse en duda la existencia del diablo y sus ángeles. Bajamos las gradas con el sacerdote que parecía estar deleitándose en mostrarnos su santuario. Mientras caminábamos, él nos contaba cómo un espíritu había diseñado la arquitectura del local. Nos mostró la intrincada obra de extraordinaria belleza construida a lo largo de las gradas. Hasta hoy recuerdo los tallados que adornaban la baranda maciza, la espléndida decoración en las paredes y un enorme candelabro en el primer nivel. El vasto santuario produjo en mí una sensación de temor. Una atmósfera de secretismo y misterio llenaba el local. Daba la impresión de que una gran inteligencia había trabajado allí para fascinar a la mente humana, con el fin de que ésta respondiese en reverencia y sumisión sin hacer preguntas. Las salas eran lujosas y magníficas. Había oro por todas partes. Las lámparas y muchos otros objetos fueron decorados y laminados de este metal. El sacerdote dijo que algunos de los objetos eran de oro macizo. Aunque el lugar no estaba intensamente iluminado, los objetos de oro parecían brillar con gran esplendor. Creo que fue la abundancia de pinturas al óleo lo que más llamó mi atención. Alrededor de 75 pinturas de 120 por 80 centímetros estaban colgadas en las paredes. El sacerdote satanista dijo que si teníamos preguntas, él estaría encantado de responderlas. ¿Quiénes son las personas de noble apariencia que se muestran en estas pinturas?
Le pregunté. Son los dioses de los que has oído hablar durante las sesiones de testimonios, es decir, los consejeros jefe. Ellos tienen dominio sobre legiones de espíritus. Después que se materializaron para que nosotros pudiésemos fotografiarlos, mandamos a hacer estas pinturas. Debido a que son merecedores de los más altos honores, colocamos debajo de cada pintura un pequeño altar para que las personas pudieran en sus devocionales encender velas, quemar incienso y cumplir con los rituales requeridos por los espíritus. Mientras caminamos un poco más, llegamos a un altar en el que estaba una vara con una serpiente de bronce enrollada alrededor de él. El sacerdote mencionó que el altar era dedicado al dios Neustán, cuyo poder había sido utilizado de una manera maravillosa por el médico que habíamos escuchado en nuestra primera visita. Él habló de los grandes milagros que el Dios de bronce hizo para los hijos de Israel cuando ellos quemaron incienso delante de la serpiente de bronce, hecha siglo antes por Moisés. Esta información se encuentra en la Biblia en los libros de Números 21 del 4 al 9, Segunda de Reyes 18:4 y Juan 3:14. Al final de la sala había un gran altar, encima del cual había una pintura en tamaño real de un individuo de aspecto majestuoso. Mi amigo Rolando preguntó, ¿este altar está dedicado al maestro de todos nosotros? ¿Cómo se llama él? El rostro del sacerdote se cubrió con una expresión de orgullo y respondió, Dios con nosotros. Hoy, al recordar esa pintura y de cómo la admiré varias veces, debo decir que la persona allí pintada tenía facciones que denotaba una inteligencia superior. Tenía una frente alta, la mirada penetrante y la postura de uno que daba la impresión de ser una persona activa y de gran dignidad. La respuesta del sacerdote no era la que me esperaba y tampoco fue clara. Ciertamente, él no podía estar refiriéndose a Jesús. No era posible. Entonces, ¿quién podía ser? ¿Quiere decir que esta es la verdadera imagen de Satanás? Conseguí preguntarle después de todo. A lo que me respondió, sí, lo es. Y probablemente te estás preguntando dónde fueron a parar sus características horribles y animalescas. Se rió y agregó, perdóneme por reír, pero créame, no me estoy riendo de ustedes en ese estado mental desconcertado. En realidad, hallo divertido percibir que los espíritus de los demonios han sido muy hábiles al ocultar su verdadera identidad. Incluso en esta era de progreso científico y gran cultura, la mayoría de los cristianos todavía sigue creyendo en la teoría de los cuernos y las pezuñas. Entonces su expresión facial cambió y pasó a reflejar un aire de profunda preocupación. Y nos dijo, hoy es verdaderamente importante que tanto esta como las próximas generaciones sean llevadas a creer que el Maestro y sus espíritus asociados no existen. Solo de esta manera podrán gobernar con éxito a los habitantes de este planeta en las próximas décadas. Su rostro adquirió una expresión de confianza y continuó diciendo, no hay nada más importante para los espíritus que desarrollar formas para transformar a los seres humanos en miembros del reino venidero de Satanás. En cuanto mirábamos los distintos altares y pinturas, el sumo sacerdote explicó que los espíritus demoníacos son realmente expertos en diversos campos de actividad. Teniendo una experiencia medida en miles de años, están involucrados en una feroz lucha por controlar las mentes de los hombres, una lucha contra las fuerzas celestiales. Rolando preguntó cuál era la razón por la cual los espíritus se esforzaban y gastaban tanto tiempo en engañar a la humanidad. El sacerdote respondió que cada persona que ellos logran descalificar de ser miembro del reino de Cristo se convierte automáticamente en un miembro del reino de Satanás, que pronto se establecerá aquí en la tierra. Aquellos que mueren bajo la dirección de Satanás algún día volverían a la vida gracias a él. El sumo sacerdote continuó diciendo que Cristo y sus discípulos tenían la intención de poner fin al gran conflicto entre las dos grandes fuerzas, haciendo llover fuego del cielo sobre los seguidores de Satanás. Pero esto no les habría hecho ningún daño, porque los espíritus demoníacos ya controlaban el fuego, de manera que Cristo no tenía el poder para quemar a los seres humanos. Y agregó
que si yo dudaba de lo que estaba diciendo, podría ir a la India y a otras partes del mundo en los que la magia negra ha sido perfeccionada hasta convertirse en una ciencia, y podría ver personas caminando sobre las brasas ardiendo sin quemarse ni siquiera un pelo de los pies. Al salir de la sala de adoración, yo mencioné que estaba un poco confundido acerca de Satanás y sus ángeles, porque mi educación católica me había enseñado que Satanás y sus ángeles estaban en el fuego del infierno con las almas de aquellos que murieron en un estado de pecado mortal. Entonces, ¿cuál era la verdad? El sacerdote satanista concordó en dedicar tiempo para darnos lo que él llamó el verdadero estado de las cosas. Señores, creo que nuestra visita a la sala de adoración despertó en ustedes muchas preguntas. En primer lugar, permítame decirles que nosotros, los miembros de esta sociedad secreta aquí en Montreal, somos la élite de los adoradores a los espíritus. Cuando la lucha entre las fuerzas celestiales y las de nuestro gran maestro llegue a su fin, él establecerá su reino permanentemente aquí en la tierra y recibiremos elevadas posiciones de autoridad y honor. Seremos ricamente recompensados por haber tomado parte del lado que ahora parece ser el perdedor. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Hace milenios, nuestro gran maestro gobernaba sobre un gran número de seres en un vasto universo, pero él fue malentendido y fue obligado a abandonar su dominio junto con los espíritus que simpatizaban con él. Los habitantes de este planeta acogieron gentilmente a nuestro maestro, y a causa de su superioridad intelectual se convirtió en el propietario legal del planeta, induciendo a los propietarios originales a renunciar a sus derechos cuando creyeron alguna cosa que él les dijo que era cierto. Algunos pueden llamarlo engaño, pero él simplemente estaba siguiendo la ley de sobrevivencia, un instinto natural que poseen todos los grandes líderes. Cuando se supo que su rival, Cristo, vendría a la tierra después de haber asumido la naturaleza humana a fin de atraer a la humanidad a sí mismo, nuestro maestro y sus consejeros jefes decidieron seguir una estrategia similar a la que originalmente los capacitó a tomar posesión de su nuevo dominio. Este plan de acción requeriría que todos los espíritus de los demonios cuidadosamente aconsejaran a los seres humanos a vivir de tal manera que sean descalificados para convertirse en miembros del reino de Cristo. Los espíritus estimularían a la gente a prestar más atención a sus sentimientos que a las palabras de Cristo y las de sus profetas. No hubo mejor manera con la cual los espíritus pudieron tomar el control de la vida de las personas sin que se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo. Los espíritus sugerirían todo tipo de doctrinas e ideas erróneas, y la humanidad las aceptaría fácilmente por tener un fuerte sentimentalismo hacia ellas. El sumo sacerdote, con el rostro radiante de fascinación por lo que nos acababa de contar, pidió permiso para tomar unos pocos minutos más de nuestro tiempo para ilustrar lo que había dicho. Él continuó diciendo: si los caballeros lo recuerdan, Salomón, el rey de Israel, estaba dotado de gran sabiduría y atrajo la atención de un gran número de poderosos gobernantes. Al mismo tiempo, nuestro gran maestro estaba preocupado al ver a Salomón conseguir toda esta atención y decidió hacer un esfuerzo supremo para controlar el mundo entero. Hasta ese momento, nuestro maestro había conseguido establecer la idolatría en todo el mundo, excepto en la nación de Israel. En primer lugar, se decidió que algunos consejeros jefe llevasen a Salomón a sentir orgullo de sí mismo. En segundo lugar, llevarían a Salomón a sentirse fuertemente impresionado en nombre de los mejores intereses de la nación a construir alianzas con las naciones vecinas, aunque muchos de sus consejeros habían insistido para que no lo hiciese. El plan de nuestro maestro se convirtió en un éxito enorme cuando llegó el día en que el pueblo de Israel, siguiendo el ejemplo de Salomón, adoró a Astarot, la diosa de los sidonios, a Kemosh, el dios de los moabitas, y a Moloc, el dios de los amonitas. Cuando el pueblo se postró ante los ídolos que representaban los espíritus de demonios, nuestro gran maestro sintió que su triunfo fue completo.
Él había alcanzado su principal objetivo. El mundo entero estaba bajo su mando. Para quienes quieran profundizar la historia del rey Salomón, pueden leer en la Biblia el libro Primera de Reyes. El sacerdote continuó diciendo: Señores, creo que a estas alturas ustedes ya percibieron la gran sabiduría y destreza del maestro en ocultar su verdadera identidad. Él asegura a sus fieles agentes que un día su fidelidad será recompensada. Cuando ellos vean a las generaciones de hombres de pie delante de ellos en humilde obediencia, reconociendo que su gran maestro es realmente un gran Dios. El gran maestro no deja nada a la suerte. Con planes bien pensados y con mucho cuidado, tiende sus trampas con el fin de cautivar las mentes de millones de los más sabios mortales, obteniendo así su lealtad, sea en la vida presente como en la eternidad. Con un entusiasmo vibrante por la causa de Satanás, aquel hombre continuó contándonos acerca de lo que él llamó la asamblea más excepcional de espíritus jamás reunida en un solo lugar sobre la faz de la tierra. Al inicio del siglo XVIII, Satanás y sus espíritus consejeros realizaron un gran concilio general de preparación para la llegada de la revolución industrial, que pronto se impondría en el mundo. Satanás había previsto que una era de descubrimientos científicos y de iluminación intelectual habrían favorecido inmediatamente su control. Esto habría introducido también el tiempo del fin y el cierre del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Puesto que Satanás estudiaba las profecías de la Biblia, había entendido el significado de Daniel 12:4, que describe el tiempo del fin, en el cual muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Satanás reconoció que se trataba de un tiempo ideal para separar a los seres humanos de su Creador, conduciendo de esta forma a multitudes a la perdición. Este era un modo seguro para ampliar su reino venidero tan extensamente, que al final solo quedaría un pequeño remanente de personas que abandonarían este planeta, cuando Cristo viniera a buscarlos en un arrebatamiento secreto, al final de la era cristiana. Haciendo una pausa, el sacerdote se jactaba diciendo que Cristo, en realidad, no regresaría a la tierra en poder y gloria, sino que renunciaría a todas sus reivindicaciones a este planeta, reconociendo que le pertenece por derecho y legalmente a Satanás, y que entonces el gran maestro resucitará a sus seguidores de sus tumbas y establecerá su reino eterno aquí sobre la tierra. Volviendo al asunto del Concilio General de Satanás, continuó diciendo: después de largas deliberaciones, el concilio creó planes y estrategias que al implementarlas descalificarían a grandes multitudes para el reino de Cristo y automáticamente formarían parte del reino de Satanás. El comité ejecutivo adoptó un plan de 3 partes. La primera parte consistiría en convencer a los seres humanos de que Satanás y sus ángeles en realidad no existen. La segunda parte trataría de obtener el control total sobre las personas, con la introducción de la hipnosis como una ciencia nueva y beneficiosa. Hombres de gran cultura perpetuarían, bajo la dirección de los espíritus amistosos, la doctrina de la inmortalidad del alma, llevando a las personas bajo su hechizo hipnótico a hacer una supuesta regresión temporal de sus vidas pasadas. Estas personas harían vívidas descripciones de eventos históricos desconocidos para ellas si no fueran recibidas bajo el encanto hipnótico. Y para agregar más fuerza al engaño, algunas veces los espíritus harían que personas hipnotizadas hablasen con fluidez una lengua extranjera que antes no conocían. Esto habría ayudado a Satanás a eliminar la cristiandad del mundo occidental a través del misticismo. La tercera parte del plan de Satanás sería destruir la Biblia sin eliminarla físicamente. Satanás eliminaría el pensamiento de Dios de las mentes de millones de personas a través de la teoría de la evolución. El sacerdote nos explicó que Satanás había seleccionado a personas de gran intelecto para llevar a cabo su plan. Él eligió a un médico austriaco llamado Franz Mesmer
para transformar el hipnotismo de un juego de lo oculto a una nueva ciencia. Mesmer dio origen a la teoría llamada magnetismo animal. Los espíritus lo llevaron a creer que un fluido misterioso penetra en el cuerpo humano, permitiendo que ciertas personas tengan una poderosa influencia sobre otras. A su muerte, en 1815, la hipnosis como una forma de anestesia ya había comenzado a adquirir una cierta aura de respetabilidad entre muchos médicos europeos. Ellos encontraron que sus prácticas médicas parecían más eficaces que antes. Haciendo una pausa, con una gran sonrisa en su rostro, el sacerdote satanista nos dijo: ellos no tenían idea de que en realidad recibían la energía de los espíritus amistosos. El plan de Satanás de destruir la Biblia sin eliminarla físicamente fue sin lugar a dudas la cosa más inteligente que jamás haya oído. Y esto lo decía riendo. Tanto Charles Darwin, nacido en 1809, como Thomas Henry Huxley, nacido en 1825, fueron sometidos a la influencia de los espíritus cuando eran muy jóvenes, pues los médicos utilizaron en ellos el hipnotismo como anestesia. Los espíritus decidieron que cuando los dos muchachos se convertirían en adultos, serían los medios para llevar adelante la religión que conocemos como la teoría de la evolución. Vinculando esta teoría a la revolución científica que se está extendiendo por todo el mundo, la mayoría de las personas no se daría cuenta que se trataba de una religión que cruzaría todas las fronteras denominacionales, capturando incluso a los no religiosos. Para mi asombro y sorpresa, el sacerdote sostuvo que los espíritus consideran a cualquier persona que enseña la teoría de la evolución como a un ministro de aquel gran sistema religioso, y que dicha persona recibe una unción especial de Satanás que le da un gran poder para inducirlo a la ceguera espiritual, para convencer y para convertir. De hecho, él tiene a esas personas en tan alta estima que nombró una delegación especial de ángeles para que los acompañe por toda la vida. Este es el mayor honor que Satanás puede dar a una persona en toda la galaxia. El sacerdote satánico continuó explicando que Satanás y sus consejeros concluyeron que se podría utilizar la teoría de la evolución para destruir las bases de la Biblia. Podía ser usada en contra de la semana de la creación, la caída del hombre, es decir, el pecado y el plan de redención. Lo que estaba en juego era de tal magnitud que el mismo Satanás instruyó a Charles Darwin en la elaboración de los principios de sus conceptos científicos. Con evidente orgullo, el sacerdote explicó cómo los espíritus pueden tomar a una persona sin ninguna importancia y elevarla a posiciones de honor y respeto. El nombre de esta gente incluso puede llegar a ser inmortal. Un buen ejemplo es Thomas Henry Huxley, que hasta la intervención de los espíritus solo había sido un cirujano de la Marina Británica. Los espíritus le permitieron convertirse en un gran zoólogo, conferencista y escritor. Él logró maravillosamente que la teoría de Darwin fuera aceptable al gran público. Incluso fue quien introdujo la idea de que el hombre es descendiente del mono. El sacerdote satánico nos continuó diciendo: después de haber sido un sacerdote católico, puedo decir que es imposible que alguien que crea en la semana de la creación, en el pecado y en el plan de la redención, crea contemporáneamente en la evolución. Esta mezcla de ideas es la forma más alta de blasfemia al Creador. Por cierto, debo mencionar que nunca esta sociedad de espiritistas se refería a Dios con este nombre, sino que siempre lo llamaban el Creador. El nombre de dioses era reservado para Satanás y sus ángeles. En este punto tenía una curiosidad y le pregunté: ¿cómo es posible que alguien considere la teoría de la evolución como una doctrina religiosa? Todos saben que es solo una teoría, algo que se asume por parecer la mejor manera de explicar cómo surgió la vida en la Tierra. Los ojos del sacerdote brillaron con un mayor entusiasmo mientras me respondía:
Una doctrina religiosa es algo que acerca a una persona a su Dios. Puede ser un concepto, una actividad o hasta alguna cosa aparentemente no relacionada con la religión. Pero si sirve para promover los ideales de Satanás, el gran Dios de este mundo, entonces es una doctrina religiosa en el más amplio sentido de la palabra. De hecho, recibí directamente esta definición de un espíritu consejero. Después de haber aceptado a Jesús como mi Salvador, comencé a estudiar la Biblia para ver cómo la creencia en la teoría de la evolución puede descalificar a una persona para el reino de Dios. Empecé a entender cómo esto era posible al tener en cuenta las palabras de Jesús con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Mateo 12, 31 y 32. Cuando alguien dice que ya no puede creer en la creación divina, que ya no puede tomar en serio el concepto del pecado de la raza humana y piensa que los seres humanos son animales altamente evolucionados, esta persona está realmente acusando al Espíritu Santo de ser un espíritu mentiroso. Considerando que la Biblia fue escrita bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, esta persona está diciendo que el Espíritu Santo no es digno de confianza. Después de conversar un poco con el líder espiritista, él nos preguntó: ¿tienen alguna otra pregunta que les gustaría que les responda? Cuando estuvimos observando las pinturas, me di cuenta de que el altar de Satanás estaba hecho de un único bloque de mármol de casi 3 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Entonces le pregunté: el altar del maestro parece ser un solo bloque de mármol. ¿Cómo colocaron un objeto tan pesado allá abajo? El sacerdote sonrió y me respondió: ¿es usted un buen observador, señor Murnau? ¿O podría ser que el maestro imprimió esta observación en su mente para que él pudiera revelar su gran poder? Por cierto, mis jóvenes, uno de los espíritus consejeros me dijo que el maestro tiene un propósito muy especial para la vida de ustedes dos. Permítanme entonces hablar sobre el poder de los espíritus. Pero primero, ¿les importa si enciendo un cigarrillo? Estábamos en ese momento sentados en unos sofás junto a un vitral que nos permitía apreciar una hermosa vista de la ciudad bañada por un mar de luz. Tuve la impresión de que el sacerdote sentía un inmenso placer al hablar del mayor interés de su vida, es decir, la actividad de los espíritus demoníacos, y nosotros teníamos todo el tiempo para escucharlo. El sacerdote tiró un par de bocanadas de humo de su cigarrillo y nos dijo: el altar del maestro fue colocado en su ubicación actual a través del mismo poder que los sacerdotes druidas utilizaron para erguir las enormes estructuras de Stonehenge. Lo hicieron con el poder de los espíritus, o en otras palabras, con el proceso de levitación. Los espíritus me revelaron los grandes logros de los sacerdotes druidas entre los antiguos celtas en Francia, Inglaterra e Irlanda, hace más de 28 siglos. Se me mostró que al mediodía y a la medianoche, durante la fase de luna llena, los druidas hacían levitar bloques de piedra de hasta 28 toneladas, para después colocarlas en la posición exacta, erigiendo de esta manera sus lugares de adoración. Consciente de sus logros, sentí que yo podía ejercer y disfrutar del mismo privilegio. Por eso, di a conocer a los miembros de nuestro grupo la intención de dar al maestro una muestra de afecto en forma de un hermoso altar. Ellos opinaron que si yo tenía fe para creer que los espíritus colocarían el altar en el lugar designado, ellos se responsabilizarían por el costo y el transporte hasta la entrada trasera de nuestro lugar de culto. Sin dudarlo, encargué un altar de mármol blanco de Carrara, porque nada es demasiado cuando se trata del maestro. Sé por experiencia que el poder de los espíritus no tiene límites cuando se trata de trabajar en nombre de los que creen en la palabra del maestro. Mi fe fue enormemente recompensada cuando durante nuestro servicio devocional de la medianoche levitó el altar de mármol hasta su lugar actual. Por cierto, señores, ustedes fueron grandemente honrados esta noche. Aunque no lo hayan notado,
Cuando estábamos cerca del altar del maestro contemplando aquella hermosa pintura, que en realidad es solo una sombra de su belleza y gloria, el maestro apareció y se quedó de pie en el borde del altar durante unos 3 minutos y escuchó nuestra conversación. Es por eso que sugerí que nos arrodilláramos de la manera que lo hicimos. Puedo decirles que su consentimiento a mi pedido llenó de alegría el corazón del maestro. Puede ser de interés para ustedes saber que no habíamos sentido la presencia del maestro en nuestro medio desde hacía casi 3 meses. Esto debido a que en las Naciones Unidas han estado elaborando planes para la paz mundial. Esto ha requerido la total atención del maestro, pues es un trabajo que no le confía a nadie más. La paz en la tierra no entra en los mejores intereses de su reino, así que ha delegado a sus legiones de espíritus la enorme tarea de hacer todo lo posible para confundir, tener bajo presión y para mantener los sentimientos personales agitados de los líderes de la humanidad. Los problemas que causen estos espíritus mantendrán a esos líderes siempre ocupados en la búsqueda de soluciones personales, de modo que nunca encuentran tiempo para reunirse. De todo lo que había oído, solo una cosa me causó una gran impresión: la afirmación de que el cuadro de pintura de Satanás era una vaga expresión de su belleza y gloria. Decidí retomar el argumento utilizando la terminología que me pareció apropiada para la ocasión. Así que le pregunté: Reverendo, ¿podría aclarar por favor algo que usted dijo hace poco? No estoy seguro de haber entendido bien. Repetí lo que había pensado y esperé la respuesta. El sacerdote respondió: Sí, amigos, la pintura del maestro no es más que un pálido reflejo de él. Cuando un espíritu se materializa, por lo general esconde la belleza y la gloria de su estado natural. Si un espíritu se hace visible para nosotros aquí sin que nos proteja de su esplendor, no podríamos mirarlo sin dañarnos los ojos. Por ejemplo, durante mi último viaje a los Estados Unidos, un consejero jefe apareció en mi suite del hotel en Chicago. Él vino para avisarme urgentemente que la persona que había dejado encargada aquí estaba a punto de echar a perder todo el trabajo que los espíritus habían hecho para que ustedes se pongan en contacto con nuestra sociedad. De esto les diré más en un futuro próximo. De todos modos, el brillo de él deslumbraba tanto que no podía verlo. Después de darme algunos consejos, se fue. Pero el impacto de la luz era tan grande que quedé ciego parcialmente durante unos 30 minutos. Traté de hacer una llamada telefónica. Incapaz de encontrar los números en el teléfono, tuve que pedir ayuda al operador. Hablamos un poco más con el sacerdote y nos dio mucha más información acerca de la adoración a los demonios. Esa noche, antes de irnos, nos hizo jurar mantener en secreto todo lo que habíamos visto y oído. El sumo sacerdote recitó a continuación un hechizo que nosotros repetimos después de él. Para sellar nuestro pacto, pusimos un poco de incienso en polvo lentamente en las llamas de una vela negra. El incienso quemado llenó la habitación con un agradable aroma. Al regresar a mi casa no pude dormir aquella noche. No podía dejar de pensar en la visita a la sala de adoración. Era difícil asimilar la idea de que Satanás y sus ángeles realmente existen y son seres hermosos y no criaturas odiosas y repugnantes. La educación católica había desviado mi mente de la realidad a tal punto que era difícil aceptar la nueva idea. Fueron necesarios 2 meses de manifestaciones sobrenaturales para que yo aceptara que los ángeles caídos son seres hermosos y muy inteligentes.